Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente con Renato Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenos días. Un clima agradable para quienes les gustan las temperaturas bajas, sin sol en la capital, sin sol, no hay sol. Nublado, hace frío, quienes no se pusieron una colcha esta madrugada, no sé cómo hicieron para dormir bien, me imagino que los que no se subieron una colcha no durmieron bien. Pero como todo es relativo, a algunos les gusta el frío, las temperaturas bajas, otros los 26, 27 grados centígrados y con sol, porque sin sol se deprimen. Bueno, pero esta es la época del año que vivimos. César Quintanilla, te escuchaba que ya entró el frente frío, ¿verdad? Ya salió, pero nos deja una cola. Esa es la colita que hemos sentido esta madrugada. Siempre me encuentro yo con personas, allá dijo aquel muchacho de TN5 que va a entrar un frente frío. Este fin de semana me encontré con varias personas que recuerdan a César Quintanilla con el pronóstico del tiempo. ¿Por qué la pregunta de esta mañana? Pero primero que Vivian Montoya la presente y después yo se las explico. Así que vamos con la señorita Vivian Montoya, la pregunta y desde luego la participación de ustedes aquí en nuestras cuentas de redes sociales. Vivian. Muy buenos días, Renato. Feliz inicio de semana a toda nuestra audiencia y de inmediato leemos cuál es el tema de esta mañana. Pensando en la gobernabilidad de Honduras, Libre debe atajar a tiempo la incomodidad de sus bases y su disputa en el Congreso Nacional. Envíe sus comentarios a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter y posteriormente leeremos sus comentarios. Seguimos. Y fíjate que nosotros decimos en la pregunta, Libre debe atajar a tiempo y ahí es más exacta la alianza de gobierno, que es Libre y Salvador de Honduras, pero dejémoslo ahí, porque, bueno, la presidenta es del Partido Libertad y Refundación. Bueno, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Sucede en casi todos los gobiernos, pero yo miro más intenso la incomodidad en el comienzo de las bases que quieren un trabajo. Y como Libre gobierna con el Partido Salvador de Honduras, hay ministerios que los tiene el Partido Salvador de Honduras. Y de repente muchos simpatizantes, activistas y militantes trabajó en campaña con la idea de conseguir un trabajo. No es la primera vez que lo miro. No es la primera vez que lo veo desde el retorno a la democracia. Pero esta vez no se le da tiempo a los ministros. La gente quiere conseguir y asegurarse el trabajo ya lo más rápido posible. Y si no, miren este video de una de las asambleas de Libertad y Refundación que se hicieron el fin de semana. Mire qué duro es. Y a cualquiera de nosotros, como decía Miguel en una reunión que veníamos en camino de Santana, a las mujeres les pesan los ovarios y a los hombres que somos dignos nos pesan los cojones. Y no podemos seguir permitiendo el atropello de esta gente. No podemos permitirle a este señor que fue miembro de una comisión con la Iglesia Católica, en el gobierno aquel, que ellos mismos mancharon su imagen en la compra de medicamentos en salud. No podemos seguir permitiéndole a este señor que diga que no es una empresa de colocación de empleo. A la mierda, ministro, que no es del partido nuestro. No podemos seguir permitiendo que nuestro trabajo que hemos hecho en los barrios y colonias queden en la calle o queden en la basura. Por eso el llamado hoy es a unificar esfuerzos para poder tomarnos esa secretaría, y no queremos reunión con ese ministro espurio que nos ha tratado con las patas. La exigencia la exigencia, con todo respeto, a nuestra presidenta electa por el voto de nosotros y el trabajo de nosotros.
nosotros es la destitución de ese señor espurio en la Secretaría de Salud. Porque creen ustedes, no hay gente del partido que se pudo haber nombrado en esa secretaría. Y quiero decirles algo, y bien lo apuntaba Miguel, esta no es una lucha de liderazgo porque queremos tener liderazgo aquí nosotros. Esta es una lucha de dignidad. Esta es una lucha porque estamos encachimbados y encachimbadas. Esta es una lucha porque el trabajo político no se lo vamos a regalar a un desgraciado del PCH. Nosotros y nosotras, ustedes saben, allá sí nos llamaron al Congreso, fuimos y apoyamos. Allá nos llamaron a Lená y nos tomamos Lená y apoyamos. Y hoy, ¿por qué no vienen los diputados flamantes de nosotros aquí? El señor en esa asamblea se estaba refiriendo al ministro de Salud, porque el ministro de Salud el viernes afirmó que la Secretaría de Estado que él preside ahora no es una agencia de colocación. Y eso ha generado malestar en la base de este partido que están a la expectativa de conseguir un trabajo en el gobierno. Esto tienen que arreglarlo de la manera más urgente. Y yo creo que José Manuel Mateu debió hablar, si no es que habló con la presidenta de la República, sobre las estrategias a seguir para colocar simpatizantes, activistas y militantes de Libre, porque esa Secretaría de Salud ya está llena de empleados, quizá de otros partidos. Pero la gente en una campaña trabaja pensando en que va a conseguir un empleo. Y muchos de repente han mandado ya cartas, recomendaciones a Mateu para que les dé un empleo. ¿Y cómo se puede dar un empleo en una secretaría que ya está al tope? De repente faltan contratar a médicos y enfermeras porque lo necesitamos por esta pandemia. Y el problema cuando no se tiene sustento presupuestario, no se le puede decir a alguien, venga, comienza a trabajar hoy y al final del mes no hay salario porque no hay presupuesto para esa plaza creada. Pero eso debe arreglarse, eso debe hablarse con tiempo y no sé si José Manuel Mateu lo habló con la presidenta de la República, porque si no va a tener estos problemas. Ya escucharon ahí de tomas de carreteras para sacarlo del gobierno. Como les dije, esto yo lo he visto desde el retorno a la democracia en casi todos los gobiernos. Al comienzo, los activistas, los militantes, los simpatizantes creen tener derecho a conseguir un trabajo porque trabajaron en la campaña. Esta vez la situación es un poco diferente porque es una alianza. Ahí están diciendo, no trabajaron, dice, los ponen de ministros y ahora no nos quieren dar plaza. ¿Cómo van a hacer para resolver esto? Miren a esta señora también que participó en esa asamblea. Encarcelados, gas, toleteadas, todo nos cuesta y ellos ni un viva siquiera dijeron al Partido Libre. ¿Qué decían? Voten de la casilla tal a la casilla tal. Jamás dijeron voten por los diputados de Libre. Sí decían voten por Xiomara Castro porque les convenía, compañero. Entonces, estamos en esta lucha, hay que tomar. Debe haber un diálogo sobre estas temáticas porque estas temáticas van debilitando los gobiernos, las protestas de la gente, las tomas de edificios públicos, las tomas de carreteras. Debe haber un diálogo urgente entre la cúpula del Partido Salvador de Honduras y la cúpula del Partido Libertad y Refundación. Y la presidenta dar directrices, porque si no se le va a complicar la gobernanza en esa secretaría a José Manuel Mateu. Mire, yo no es que me precie de conocer a fondo a José Manuel Mateu, pero sé que es un profesional con mucho carácter
que las amenazas no lo debilitan. Es un hombre de diálogo, pero las amenazas no lo intimidan. Si a Manuel Mateu le dicen, nos vamos a tomar el edificio de salud pública, nos vamos a tomar una carretera, eso no intimida a José Manuel Mateu. Digo yo, me precio de conocerlo porque fue mi compañero en bachillerato, imagínense ustedes, allá en los años 70, al final de los 70, y siempre tuvo esa personalidad fuerte, ese carácter, siempre. Y yo estoy seguro que este tipo de advertencias o de amenazas no lo van a intimidar. Entonces es aquí donde sugerimos tanto al Partido Salvador de Honduras como a Libre, a la presidenta, arreglar esto, poner las reglas claras para que el ministro de Salud trabaje sin temas como este que van agrietando. Miren, eso de lo cotidiano, de arreglar los problemas cotidianos en las relaciones con los empleados, eso desgasta la visión macro de la política de salud que debe implementar el gobierno y de las decisiones diarias que por la pandemia se deben tomar. Eso de lidiar con personal, con una secretaría donde haya inestabilidad en lo laboral, eso de estar trabajando con la presión de las bases, con edificios tomados, eso le quita la salud mental a cualquier funcionario. Desde esa perspectiva es que uno sugiere arreglen ese asunto. Bueno, y el otro asunto, lo del Congreso. Se tenía expectativas este fin de semana que eso podría solucionarse, pero la famosa reunión que se produciría entre los diputados disidentes y Manuel Zelaya no se realizó, aunque después se dice que hubo una comunicación telefónica entre Jorge Cálix y el expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre. Pero ese es un problema también, que le quita estabilidad al gobierno, le quita estabilidad al Ejecutivo, no digamos al Legislativo. Es otro asunto que deben resolver con urgencia, porque las expectativas que tenemos todos los hondureños sobre el nuevo gobierno son muchas. Sabemos que no van a solucionar los problemas en un mes, en 2 meses, en 3, 6 meses. No esperemos aquí decisiones mágicas, no las van a ver. Hay que esperar un tiempo, ser prudentes en eso para ver resultados. Pero sí deben trabajar en darnos un poco de esperanza en asuntos como este del Congreso Nacional. Ahí hay 2 directivas, y tomemos como base el hecho de que la jueza ha reconocido que ahí no había ningún presidente del Congreso Nacional el día que juramentó a la presidenta. Entonces, ¿cómo no van a priorizar la solución de esto? Han comenzado con problemas en el manejo del Ejecutivo, con cosas como esta, y en el Legislativo por ese asunto de la división. Entonces, por eso la pregunta que está ahí en pantalla y que leyó Vivian Montoya, pensando en la gobernabilidad de Honduras, Libre debe atajar a tiempo la incomodidad de sus bases en el Ejecutivo y su disputa por el control del Congreso Nacional. Bueno, le estaba dando la chance al abogado Ramón Barrios para que llegara a los estudios de Televicentro en San Pedro Sula porque hubo un problema estrictamente nuestro, pero ya se solucionó. Así que ahí está el abogado Barrios. Y aquí en el set en Tegucigalpa está el abogado Adalí Rodríguez. Él presentó un recurso la semana anterior, ya van a tener el contexto de esto. Bienvenido, abogado, es un placer tenerlo. Mucho Frito, gusto, ¿verdad? Renato. Frito en la ciudad. Y yo que soy de la costa. Usted ya con temperaturas de 27 grados centígrados tiene frío. Ya tenemos problemas. Y no digamos abajo de los 20 grados. Nosotros vamos del mar Caribe. Así es. Bueno, miren, ¿verdad que todos idealizamos? ¿Usted ha idealizado alguna vez ser diputado?
No, de esas cosas que uno está en la cama e idealiza. Si yo fuera diputado haría esto. Yo pienso, Renato, que la generación nuestra idealizó un mejor país. Sí, claro. Yo creo que independientemente a qué nos dediquemos, porque asumimos, casi todos venimos del interior del país, venimos de que nunca soñamos tener una profesión universitaria, pero la luchamos, la estudiamos, pero lo que nosotros realmente en aquella época pensábamos es que el país estaba mal, que nosotros soñamos con un mejor país. No, claro, desde luego. Y nos preocupa esto enormemente a todos. Yo creo que les preocupa a ustedes, A como todos, les preocupa a a mí, todos. como les preocupa Claro. al abogado Barrios y a todos. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Yo felicito a Barrios, felicito al abogado Ramón Barrios, porque en esos ideales de uno, si yo fuese esto, si yo algún día ocupo tal cargo, mi comportamiento sería de esta manera. Eso lo idealiza uno, cualquier ser humano. Y el abogado Barrios nos generó mucha simpatía el viernes cuando ante una moción, el jueves, perdón, que presentó uno de los diputados de la bancada de Libre para que el Congreso eligiera al procurador y subprocurador de la República, él se plantó y dijo: no conozco el currículum de ninguno de las dos propuestas para procurador y subprocurador. Yo respeto la moción que está presentando el honorable diputado, dijo Ramón Barrios, pero no sé a quiénes vamos a elegir. Por lo tanto, no cuenten con mi voto si antes yo a fondo no conozco por quiénes voy a votar. Miren, esa es la imagen que yo tengo del abogado Barrios. Esa es la imagen que yo tengo del abogado Barrios. Y después fue respaldado por otros diputados, entre ellos el diputado José Alfredo Saavedra del Partido Liberal, que le dijo al mocionante: no cometan ese error. Ese error ustedes lo criticaban en pasados congresos. No es el momento, no es el tiempo para estar eligiendo el procurador y subprocurador. De tal manera que el mocionante, el diputado, retiró la moción. Debo decir que cuando estaba viendo eso yo aquí en la transmisión de Televicentro, me satisfizo y me generó una mejor impresión de la que ya tengo de Ramón Barrios. Y bueno, y está aquí hoy, ¿por qué? Está invitado porque él forma parte de la bancada de Libre. Y él está dentro de los diputados, entiendo, que apoya a Luis Redondo. Él no está dentro de los disidentes. Y aquí tengo al abogado Adalí Rodríguez, que ya se los digo, va a retirar un recurso que presentó en la Sala Constitucional el viernes anterior. Aquí los dejo con los antecedentes, con los detalles para que luego él me explique y comencemos el frente a frente con Ramón Barrios y Adalí Rodríguez. El conflicto generado por la elección de dos juntas directivas en el Poder Legislativo se extendió a la Sala Constitucional, donde este viernes ingresaron dos peticiones. Un amparo es a favor de la diputada Beatriz Valle para que se declare contraria a la ley la elección de Luis Redondo. Estamos solicitando concretamente que la Sala de lo Constitucional, ustedes vieron ayer, requiera a la juez que juramentó a la Presidenta de la República y a los tres designados y presente esas actas. Con eso se demuestra, señores, que el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro no es el presidente del Congreso Nacional. En consecuencia, que con la admisión de este amparo, la Corte ponga en posesión de su cargo a la Junta Directiva, le ordene que suspenda sus actos ilegales de forma inmediata y permita que prevalezca el imperio del artículo 193 constitucional, que manda que nadie puede detener las sesiones y el funcionamiento del Poder Legislativo. A título personal, el licenciado en Pedagogía José Lagos presentó acción de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva presidida por el diputado Jorge Cálix, por ser del criterio que su elección violenta la Constitución, y para probar este hecho presenta el acta del ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Lo estoy haciendo personalmente aquí en la Corte Constitucional
pero en el fondo lo estoy haciendo representando esos millones de personas que están ávidos de la justicia hondureña. Esos millones de personas que vieron esa molotera en el Congreso Nacional, esa imposición que se dio en esa elección donde se violentó la Constitución de la República y los reglamentos. A la Sala Constitucional se le pide que adopte de forma inmediata medidas cautelares pertinentes como la suspensión del acto reclamado con el objeto de cesar de forma inmediata la violación constitucional, petición que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional analizarán para decidir en las próximas horas si se admiten los recursos con o sin suspensión del acto reclamado. Las mismas pueden ser admitidas o inadmisibles, en el caso de la inadmisión por tratarse de asuntos de mera legalidad. Agregado a ello, siempre una resolución o sentencia emitida por un tribunal debe de estar enmarcada conforme a derecho al principio de objetividad, independencia e imparcialidad, sin injerencias, en este caso, políticas. Este viernes se anunció una acción de amparo por parte del profesional del derecho Tirso Ulloa, quien actúa a nombre de la Junta Directiva del diputado Luis Redondo, acción que se presentará por vía electrónica el próximo lunes. El hecho concreto esta mañana es que el abogado Adalí Rodríguez retira el amparo presentado contra la directiva de Luis Redondo. ¿Por qué? ¿Qué razones han influido en él para esta decisión? El viernes estaba presentando este amparo contra la directiva de Redondo, pero ahora, y hoy lo anuncia en Frente a Frente, lo retirará. ¿Por qué razones? Inmediatamente después de la pausa, conocemos el criterio del abogado, lo compartimos y debatimos con el diputado de Libre Ramón Barrios también, que es abogado. Nuevamente el tema del día de esta mañana. Pensando en la gobernabilidad de Honduras, Libre debe atajar a tiempo la incomodidad de sus bases y su disputa en el Congreso Nacional. Sigue enviando sus comentarios y dentro de unos momentos vamos a leerlos. Continuamos, Renato. Y hoy los vamos a leer, Vivian. Hoy, por favor, prepárese porque vamos a leerlos. Porque si le estamos diciendo a la gente que los vamos a leer y no los lee, la gente un día esto no nos va a escribir. Así que hoy sí los vamos a leer. Es que hemos estado muy presionados con las noticias y los debates, pero prioricemos la reacción de la gente que se toma su tiempo para escribir. Abogado Adalí Rodríguez, ¿por qué retira ese amparo contra la directiva del Congreso que preside Redondo y que presentó el viernes anterior en la Sala Constitucional? Renato, si usted puede ver, cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris, no subió a la juramentación. Y no subió a la juramentación porque ella es abogada, fue fiscal en California, creo, y ella sabe la ilegalidad que se estaba cometiendo en ese momento, ¿verdad? Y el temor de ella principalmente estribaba en que Luis Redondo fuera a juramentar a la presidenta, porque eso yo creo que hubiera destruido su carrera política en los Estados Unidos, porque ese país es muy respetuoso de la ley y no le iban a perdonar jamás a la vicepresidenta que diera fe como testigo de una juramentación ilegal de una persona que no era el presidente del Congreso. Ahora, no tenía por qué subir en el momento de la juramentación Kamala Harris. Nunca un invitado sube a un acto que es estrictamente nacional. Bueno. Acompañan, sí, de invitados, pero no se van a entrometer en una juramentación. Posteriormente, usted puede observar al retorno de la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el subsecretario de Asuntos adjunto para Asuntos de Latinoamérica, Brian Nichols, nos manda un mensaje y nos dice: arreglen el problema del Congreso, siéntense a dialogar pacíficamente y sin violencia. Así es. Sin patadas voladoras. No le hagan caso a Teófimo López, no se pongan a patearse, diputados, no los elegimos para que fueran a patearse y resuelvan ese problema. Entonces nosotros estuvimos el fin de semana hasta altas horas, bueno, dijimos, no podemos seguir en eso. Y como una muestra de buena voluntad, decidimos, varias razones,
retirar el recurso, porque también están diciendo de que nosotros queremos aprovecharnos de una corte nacionalista para que resuelva esto. No, nosotros queremos que la corte obligue a las partes a ir a un pleno, que siente a Redondo, pero Redondo dijo el fin de semana, yo estoy de acuerdo, voy a negociar. Renato, y quiero que me enfoque en esto. Ya hablarán, no se preocupe. Bien, de acuerdo a esto, la junta directiva legítima es la de Jorge Calix. Él está totalmente acreditado al haber sido juramentado por el ministro de Gobernación y Justicia. Y el licenciado Jorge Calix hoy mismo convoca a todos los diputados, si se llega a un arreglo con ellos, a una sesión del Congreso. Yo he salido de acá, vamos a ir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a solicitarle que provea la protección y el respeto de los derechos humanos de cada uno de los diputados para que las Fuerzas Armadas y la Policía tomen control del Congreso y les aseguren, ¿verdad?, que nadie de las personas que esté ahí los va a agredir. Entonces, todos los 128 diputados van a llegar al Congreso. Y yo creo que quiero que si me está viendo la comisionada de Derechos Humanos, vamos a ir, al salir de acá, vamos a ir a pedirle la protección de los diputados, que se persone donde están ellos, que les tome su declaración de la violación de sus derechos humanos y que inmediatamente ordene la adopción de las medidas cautelares de protección de todos los diputados disidentes. Vamos incluso hoy mismo a poner la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le ordenen al gobierno de Honduras la adopción y la garantía de las medidas cautelares para cada uno de los diputados, porque no pueden seguirse obstaculizando el ejercicio de sus labores. Tengo entendido que el presidente va a convocar, ¿verdad? El presidente Calix va a convocar a esta sesión de pleno, van a llegar las diferentes bancadas liberal, nacional, para resolver ahí sentados ese problema como debe ser. Nosotros no podemos seguir sin un Congreso Nacional de la República. Dice el artículo 2 y 4 de la Constitución que esa usurpación de funciones de los poderes constituidos, del Poder Legislativo, es un delito de traición a la patria. Y lo que está haciendo Redondo es usurpando un poder constituido. Fíjese que yo quisiera que mire lo que dice esta juez que juramentó a doña Xiomara y a los 3 designados. Dice esta juez, le pregunta que si Luis Redondo es el presidente del Congreso, dice que no. Ella está tajante. ¿Y usted cree, Renato, que la Corte va a contradecir a uno de sus propios jueces? Cuando es tan claro y tan notorio el hecho. La Corte va a fallar a favor. Nosotros lo sabemos eso y tenemos todo el derecho. Pero nosotros no queremos ese camino. Nosotros queremos el camino del diálogo. Incluso, Renato, los diputados plantean que si esta semana no se resuelve este problema, van a solicitar un salvoconducto para irse en asilados a Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser un golpe demasiado demoledor para este gobierno al inicio. Los disidentes de Libre. Los diputados disidentes de Libre. Los diputados disidentes de Libre están planteando la posibilidad de irse al exilio y pues que gobierne ya a su capricho, a su antojo, el diputado Luis Redondo, ¿verdad? Porque ya estas son situaciones fuera de todo contexto jurídico, violando la Constitución, y ya no estaríamos en una democracia ni en un Estado de Derecho. Y actualmente, Renato, pues esta gente tiene mucho temor de que vayan a atentar contra su vida. Usted sabe que eso es un riesgo. Usted conoce perfectamente la base de Libre, que incluso, se le voy a decir, yo creo que Barrios es testigo, todos los abogados somos testigos. Cuando degollaron a un abogado, solo porque llevaba un juicio de Elena Gutiérrez. ¿Cuál era el pecado de ese abogado? Que de paso yo era mi amigo porque lo conocí, fue juez de sentencia. Defender un asunto de las famosas pastillas de harina y lo fueron a degollar. ¿Usted cree que no van a degollar unos 17 diputados ahora que los acusan de traición?
Esto es grave cuando se hacen señalamientos de esa naturaleza tan irresponsables contra nuestros propios compañeros, los estamos echando a la jauría, a que los maten, a que vaya alguien con una puñalada y los vaya a apuñalar y los maten como mataron al abogado que lo dejaron adentro de un elevador. Esto no se puede, esto es inaceptable totalmente. Yo creo que nosotros debemos de exigir el respeto por la ley, eso primordialmente, y exigirle a los diputados que reconozcan finalmente que estas situaciones de orden política se resuelven en una mesa de diálogo, sin imposiciones, sin decir yo aquí soy el que mando, yo soy el presidente, yo soy el dueño el coordinador del partido, perdón, y se hace lo que yo digo. No, señores, tenemos un Congreso que lo perdió libre, lo ganó la oposición. Son 44 diputados del Partido Nacional que hay que respetarlos. Usted no puede ir a usurparle la bancada de 44 diputados y poner 44 suplentes de libre. ¿Quién le ha dicho eso? Eso es ilegal. Usted no puede irle a quitar los 22 diputados al Partido Liberal y ponerle, a menos que actuemos como actúa Daniel Ortega en Nicaragua. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que haya respeto de liberales, de nacionalistas y de libres. Y que en ese respeto podamos llevar la transformación de este país hacia las mejores causas. Si usted me pregunta, Renato, ¿cuáles son mis honorarios? ¿Qué estoy cobrando yo como abogado particular? Porque yo no aspiro a ningún puesto público. Yo no voy de ministro, yo no voy de nada. Yo ejerzo mi profesión en forma privada, pero ¿cuál fue mi compromiso con los diputados para yo asumir eso? Les dije, yo, como soy de Tocoa, soy de la UAN, yo quiero que esta junta directiva, cuando tome posesión, me ponga en libertad a los presos de Guapinol, me arregle el problema de los campesinos en el Aguán, porque no se pueden seguir matando los campesinos en el Aguán. Y el INA tiene que resolvernos ese problema, darle su tierra a los campesinos, comprar esas tierras, buscarle una solución al conflicto. Eso es lo que yo estoy cobrando. Y yo creo que si nosotros queremos resolver los problemas de este país, debemos actuar en consecuencia. Yo veo, y como se lo decía, mucha improvisación al inicio de este gobierno, mucha irresponsabilidad incluso, porque hay abogados, ahí está Russell Tomé, está Harry Dixon, está Ramón Barrios, hombre, no pueden aconsejar correctamente a la presidenta y decirle esto no se puede. Decirle no podemos intervenir en los asuntos del Congreso, usted no puede elegir un presidente del Congreso. Esa es la verdad, no lo pueden hacer. Y yo se lo digo hoy y se lo escribí, presidenta, si usted quiere resolver este problema, busque la asesoría de personas como el abogado Rodil Rivera Rodil, por ejemplo, una institución en el gremio de los abogados, como el doctor Rodolfo Pastor, que van a dar consejos, asesorías correctas. Ahora, Rodil Rivera Rodil, el otro día recibí un artículo de él donde toma posición y dice que la directiva correcta es la de Luis Redondo, abogado. Pues quizás no ha visto tal vez el abogado no ha visto esto, porque aquí dice, y en la ley dice que el que es juramentado en su junta directiva provisional es el que tiene las facultades de convocar a la junta directiva en propiedad y juramentarla. Tal vez no lo ha visto. Y yo no sé de dónde, por ejemplo, el diputado Russell Tomé, con qué facultades, quién se la dio para ir a juramentar una junta directiva. Tenían que haber llamado en todo caso a algún funcionario que fuera a hacer esa cuestión. Porque no se puede por mutuo propio decir, no, nosotros desconocemos porque estos diputados ya son expulsados. No, señores. El hecho de que hayan sido expulsados no les quita su condición de diputados. Tampoco les quita que van a estar 4 años como diputados allá. Tampoco anula este acuerdo del Ministerio de Gobernación. Esa expulsión no tiene ningún sentido para efectos prácticos, para efectos legales. Entonces, incluso dice la ley que cuando hay problemas, graves problemas, caso fortuito o fuerza mayor, como lo que ocurrió en el Congreso, ¿verdad?
los diputados pueden decidir sesionar fuera de la sede del legislativo. Eso lo dice en la ley. Entonces, es totalmente correcto lo que se hizo, ¿verdad? Hubieron circunstancias ahí que no permitían el desarrollo de la sesión. Y ellos lo saben. Entonces, Renato, yo pienso que más que irse al aspecto puramente legal, porque nosotros estamos decididos a renunciar, a retirar esa acción, pero sí les exigimos que por favor bajen las aguas. Le pedimos a Monseñor de la Conferencia Episcopal, al Obispo Garachana, que bajemos las aguas, que volvamos a recobrar el camino de la tranquilidad, de la serenidad. La Conferencia Episcopal lo que ha dicho es que, consultando, dice uno de los numerales de su comunicado, abogados nacionales e internacionales, las dos directivas del Congreso tienen vicios de nulidad. Es lo que ha dicho la Conferencia Episcopal hondureña que preside Garachana. Mira, que las dos directivas tienen vicios de nulidad. Mire, Renato, los vicios de nulidad están aquí en este código. En esta ley orgánica del Poder Legislativo, aquí no habla de vicios de nulidad, no existen. Entonces, usted no puede alegar o invocar vicios de nulidad donde no existen legalmente, porque el vicio de nulidad es un vicio que afecta el procedimiento, pero ese vicio tiene que estar expresamente señalado en una ley para que exista. Pero si usted ve, esta ley orgánica del Poder Legislativo no le dice cuáles son los vicios de nulidad, violaciones de normas parlamentarias, porque son técnicas de debate. ¿Me entiende? Si usted va a elegir un patronato, un club de amas de casa, o cualquier reunión, una reunión del Colegio de Abogados, son técnicas de debate. Pero eso no produce la violación. ¿Por qué? Porque para que un vicio de nulidad afecte el fondo del asunto, tiene que estar exactamente contenido en una ley. El artículo 70 es el único que habla, es uno de los que habla de cómo se van a dirigir esos debates, pero no dice que esos vicios producen nulidad. Es que las nulidades, para que puedan ser procedentes, tienen que estar en una ley que diga que la violación de ese procedimiento produce la nulidad del acto. Entonces, resumiendo, para luego escuchar al abogado Ramón Barrios, que a la vez es diputado del Partido Libertad y Refundación y forma parte de la bancada de Libre en la directiva que preside Luis Redondo. Usted lo decidió este fin de semana, retirar el amparo contra la directiva de Redondo. ¿Va a ir a formalizar su solicitud de retirar este amparo? Me imagino hoy. Yo no lo he decidido, Renato. Lo decidieron los 17 diputados. Muy oportuno pero lo que usted me está diciendo. Pero ellos, bueno, es que ellos siempre han estado en la disposición, y Cáliz lo ha dicho, él está llamando constantemente al diálogo, constantemente, y todos ellos. A nosotros no queremos un debate interno entre libres, porque nos está destruyendo, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que se respete la institucionalidad, que nos sentemos que se pueda la bancada, el Congreso Nacional dialogar y resolver este problema. Eso es lo procedente. ¿Pero ya hizo efectivo la solicitud para retirar el amparo o todavía no? Ya tenemos la solicitud. Lo único que estamos esperando es que la otra parte acepte, ¿verdad? Y fijar el día en que se va a hacer la reunión del Congreso. Inmediatamente va a convocar el presidente Cáliz a todas las bancadas del Poder Legislativo y ahí se va a resolver esa situación. Ah, bueno, pero usted lo que está diciendo, nosotros retiramos la solicitud o nosotros presentamos la solicitud para retirar el amparo solo si el resto de diputados se acoge a la presidencia de Jorge Cáliz. Bueno, yo entiendo que hay una disposición es que mire, Renato, en el Congreso no hay dos directivas, en el Congreso hay una sola directiva. Legalmente hay una sola, no pueden haber, es como que usted me diga que hay que pueden haber dos Cortes Supremas de Justicia, ¿verdad? Que no pueden haber. Una de ellas es la legal, una de ellas es la que se fundamenta en lo que dice la Constitución y en la ley orgánica, esa es la directiva. La otra puede alegar, yo puedo decir que soy presidente de la Corte,
Yo ahorita me puedo ir a una reunión al Colegio de Abogados y con 50 de declararme presidente de la Corte y irlo a publicar en la Gaceta, pero eso no es legal. Entonces, quedemos claros, el retiro de este amparo se materializa el día que los diputados de Libre, disidentes, que están con Redondo, vayan a la sesión de Calix. Redondo dice que él está dispuesto a sentarse hoy si es posible, ¿verdad? Nosotros también. Yo creo que el diputado Barrios, bueno, él es diputado, inmediatamente se va a convocar a una reunión del Congreso. No hay problema, hay que tomar todas las providencias para garantizarle su seguridad. Y ahí el Pleno de 28 va a decidir. Bueno, pero están escuchando aquí al abogado Adalid Rodríguez. Él representa a los diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación y presentó el viernes ese amparo contra la directiva de Luis Redondo. Pero a solicitud de los diputados disidentes está preparado para presentar una solicitud en la Sala Constitucional retirando el amparo contra la directiva de Redondo si en el diálogo aceptan todos que el presidente del Congreso es Jorge Calix. Así está el asunto. No, Renato. No lo he entendido todavía. Renato, hay una directiva del Congreso. Hay una directiva legal. Eso es una verdad apodíctica, como dice el abogado Osvaldo Ramos Soto. Es un imperativo categórico. No pueden haber dos. No pueden haber dos congresos, eso es una falacia. No pueden haber dos cortes y no pueden haber dos presidentes. Porque el Estado solo dice que son 3 poderes. Y no puede tampoco dejar de existir un congreso. ¿Me entiende? Usted me citó a la juez que juramentó a la presidenta Xiomara Castro. Y me sacó ahí un escrito producto de una entrevista donde ella dice no había presidente del Congreso Nacional. Esa es la Pero verdad. yo le hice la pregunta en la mañana a esa misma jueza y si hubiese estado Jorge Calix ahí, igual me dice. Igual. Para esa señora jueza no hay presidencia del Congreso Nacional ni allá, ni aquí, ni aquí, ni allá. Le estoy diciendo lo que me dijo la jueza. Le estoy diciendo lo que me dice la jueza. Vamos a la pausa, enseguida escuchamos a Ramón Barrios. Pedir asilo en Costa Rica. Pedir asilo en Costa Rica. Me ha dicho que inmediatamente concluye el programa aquí en Frente a Frente en el Centro de Noticias Televicentro, él se traslada a la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para pedir medidas cautelares a favor de los diputados disidentes de Libertad y Refundación. Y ahí, adicionalmente, dijo que están pensando seriamente pedir asilo a Costa Rica por seguridad. Así es. Por seguridad. Los diputados disidentes de Libertad y Refundación. Bueno, vamos a conocer, yo digo la otra parte porque Ramón Barrios está en la bancada de Libre, que tienen como presidente del Congreso a Luis Redondo y además es profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Y más allá de su estatus ahora como diputado, por lo que le he visto en la primera sesión del Congreso, es un hombre supeditado totalmente al espíritu de las leyes. ¿Sí que piensa de lo que nos está diciendo aquí el abogado Adalid Rodríguez? Abogado Ramón Barrios, buenos días, hasta San Pedro Sula. Buenos días, Renato. Buenos días, colega Rodríguez, pueblo hondureño. Lo primero que tengo que decirles es que quiero pedirles disculpas de manera particular porque la clase política hondureña no ha estado a la altura de las circunstancias de lo que ha estado la ciudadanía del país. A mí me parece que el 28 de noviembre los ciudadanos y las ciudadanas de Honduras decidieron darle un mandato con toda la legalidad, con toda la legitimidad y con una votación
nunca antes visto a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Pero siento que la clase política, sobre todo los que estamos en el Congreso Nacional, no hemos estado a la altura de ese mandato que se dio el 28 de noviembre por parte de la ciudadanía. Así que de manera particular quiero pedir disculpas porque le hemos faltado al pueblo hondureño. Quizá algunos más que otros, pero en términos generales pedir disculpas porque creo que esa esperanza que se había respirado, que se respira todavía, ese mandato que se le dio a Xiomara Castro de Zelaya, en el Congreso Nacional de la República no hemos estado a la altura de la circunstancia. Mire, don Renato y pueblo hondureño, más allá de las cuestiones legales, más allá de los argumentos jurídicos que obviamente el abogado Rodríguez los acaba de exponer, yo que apoyo, digamos, la junta directiva que preside el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifar, más allá de las argumentaciones jurídicas, que por supuesto voy a dar mis consideraciones legales al respecto, me parece que aquí hay una cuestión que yo tengo que poner en antecedentes. Muchas personas que me encuentro en la calle me preguntan cómo está la cuestión del Congreso. Yo quiero hacer, si me permiten, un par de minutos, cómo es que llegamos y cómo de manera particular la bancada que apoya al ingeniero Luis Redondo llega, digamos, a estar convencidos de que nosotros tenemos que cumplir el mandato del pueblo hondureño. La génesis de esto, en la sede, en el interior del Partido Libertad y Refundación, se da porque antes de las elecciones nosotros hicimos nuestra Asamblea General. Y en nuestra Asamblea General nosotros le dimos un mandato en ese momento a la candidata Xiomara Castro. Y ese mandato de la Asamblea General fue que ella pudiese, de cara a las elecciones del 28 de noviembre, hacer pactos, convenios, tratos con las fuerzas de oposición política que en ese momento estábamos tratando de superar, digamos, 10 años de gobierno dictatorial. Y nadie en esa asamblea se opuso. Estoy hablando que todos los que estuvimos en esa asamblea estuvimos de acuerdo, de manera unánime, de darle esa potestad a la candidata Xiomara Castro y al coordinador para que pudieran hacer convenios y tratados. Entonces, ese fue el primer momento en que pudimos habernos opuestos, los que no estaban o no estábamos de acuerdo. Sin embargo, estuvimos de acuerdo con ese mandato que le dimos a Xiomara Castro. La segunda fase es que cuando Xiomara Castro y el coordinador general llegan a un acuerdo con el Partido Salvador de Honduras y con el Partido Innovación y Unidad, es decir, y se da de manera pública una conferencia de prensa en donde se había establecido de manera puntual, entre otras consideraciones que tiene el convenio, que de ser mayoría, digamos en términos generales, de ganar las elecciones la presidenta Xiomara Castro y mayoría en el Congreso Nacional, estoy hablando de la mayoría simple, pues el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras se comprometían a proponerle al Congreso Nacional un candidato que lo iba a proponer precisamente el ingeniero Salvador Nasralla, y esa escogencia la iba a tomar como suya el Partido Libertad y Refundación a través de nuestra candidata Xiomara Castro. Aquí yo quiero hacer el primer planteamiento y la primera corrección al colega Rodríguez. Y no hay una intervención de un poder del Estado en otro. Lo que ha hecho Xiomara Castro es proponerle a su bancada, a la bancada del Partido Libertad y Refundación, digamos, una candidatura para la presidencia del Congreso. No porque Xiomara Castro lo quiera, no porque Ramón Barrios lo quiera, no porque el Partido Libertad y Refundación lo quiera de manera particular, sino porque ese fue el mandato que le dio el pueblo hondureño el 28 de noviembre del año recién pasado. Esa votación histórica que tiene Xiomara Castro es producto de la voluntad no solamente de los militantes del Partido Libertad y Refundación, no solamente de los militantes del Partido Salvador de Honduras, sino que es producto también
de gente independiente, de ciudadanos que no tenían partido político y que apostaron por un cambio de gobierno que encarnaba en ese momento Xiomara Castro. Y aquí hay un concepto que hay que comenzar, digamos, a entender en la clase política hondureña, que en estos 4 años no ha sido, digamos, un uso corriente, es la moral política. El Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, presidenta, en ese momento candidata, hizo un compromiso, dio su palabra de que iba a respetar el acuerdo con el Partido Salvador de Honduras. Pasadas las elecciones, fíjese que nosotros obtuvimos como bancada 50 ciudadanos que estamos representando al Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. 50, más 10 compañeros del Partido Salvador de Honduras. Por supuesto que de manera particular yo quisiera que el presidente del Congreso Nacional fuera alguien de mi bancada, puesto que somos la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional de la República. Sin embargo, entendemos muy bien cuál fue el mandato el 28 de noviembre del pueblo hondureño, aunque distribuyó, digamos, de manera que ya conocemos, 50 para el Partido Libertad y Refundación, 44 para el Partido Nacional, 22 para el Partido Liberal, 10 para el Partido Salvador de Honduras y cada uno para el Partido PAC y la Democracia Cristiana. Entendemos que ese 1.700.000 votos y un poquito más era la decisión del soberano. Esto hay que entenderlo muy bien, no era la decisión del Partido Libertad y Refundación. Y creo que nosotros, entendiendo e introduciendo el concepto de moral política, vamos a cumplir la palabra empeñada por el partido, por Xiomara Castro, candidato en ese momento, por Xiomara Castro, presidenta ahora de la República, en cumplir los pactos. Me parece que es lo menos que puede hacer la bancada del Partido Libertad y Refundación. Entonces, cuando Xiomara Castro nos propone a la bancada del partido, tanto Libertad y Refundación como el Partido Salvador de Honduras, de que hay un compromiso y le propone que este candidato que es Luis Rolando Redondo Guifarro es para que sea apoyado y votado al interior. Pero por supuesto que Xiomara Castro, presidente, puede hacer propuestas como esta a la bancada del partido. Y eso no implica una intromisión de un Estado o de un poder del Estado en otro poder del Estado. Yo creo que esto quiero que quede claro. Y además nadie se opuso mientras pasó todo eso. Ya estando, digamos, en el Congreso Nacional de la República, mire, y yo no quisiera centrarme en cuestiones jurídicas precisamente porque me parece que este es un problema eminentemente político. Y yo creo que esto de judicializar la política, los antecedentes en otros países son de graves consecuencias. Y voy a terminar con esto diciendo, y voy a referirme, digamos, a la legalidad o ilegalidad de ambas juntas directivas. Por supuesto que solo hay un Congreso Nacional de la República y yo creo que yo no puedo negar, ni nadie va a negar, digamos que en este momento hay 2 juntas directivas. Pero hay digamos, aspectos legales que me gustaría dejar claro y que avanzáramos en este sentido. Fíjese que hubo una primera sesión que le llamamos la sesión preparatoria. Y fíjese que allí las prácticas, como el uso de las prácticas antidemocráticas, deslegitiman la sesión. Es cierto que estaba allí el ministro de Gobernación y estábamos los 128 diputados, pero yo creo que de manera pública de todos fue conocido que evidentemente habían 2 propuestas. Una propuesta que iba a presentar la compañera diputada Beatriz Valle, como de hecho lo hizo, pero evidentemente, y yo estaba en medio de ellos 2, atrás mío estaba mi compañero que iba a proponer también la junta directiva que presidiría Luis Rolando Redondo Guifarro, y nunca se le dio la palabra. ¿Qué hubiese pasado, Renato, abogado Rodríguez y pueblo hondureño, si en ese momento se dejan esas prácticas conservadoras de que ya se llevaba lista de darle solo la palabra a la compañera Beatriz para que presentara su junta directiva y se votara? Me parece que
lo más democrático hubiese sido que se le diera la palabra a los dos compañeros. Esa es precisamente la democrática. Mire, el Congreso Nacional no tiene un reglamento interno de debates, es una de las fallas del Congreso Nacional. Entonces, lo más democrático hubiese sido que se le diera a las dos juntas directivas la posibilidad de ser votadas. Mire, nadie hubiese dicho absolutamente nada y no estuviéramos en este problema si se le hubiera dado al compañero la oportunidad de presentar también su junta directiva, porque si es cierto que el compañero Calix tenía la mayoría, no importa que fuera elegido por los 44 votos del Partido Nacional, pues hubiera hecho obvio lo evidente, que en ese momento, tal como él afirma, él tenía la mayoría, pero no pasó. Sin embargo, fíjense que nosotros, nuestra bancada, de manera legal, aceptó la convocatoria que esa junta directiva provisional hace para que nos reunamos el 25. Y él mismo nos puso una hora y nos convocó al Congreso Nacional de la República, y nosotros llegamos a esa convocatoria que él mismo había hecho. Y fíjese que nosotros estábamos ahí a las 7 de la mañana y él nunca llegó. Y a las 8:15 de la mañana, él hace una nueva convocatoria para que nosotros estemos a las 8:20 en Zambrano. Es decir, allí, digamos, hay una maldad en querer convocarnos a una sesión y que nos traslademos del hemiciclo del Congreso Nacional en 5 minutos a Zambrano, cuando él ya había llegado en un helicóptero, él como presidente y los demás compañeros ya estaban ahí. Yo creo que aquí, más allá del aspecto legal, es una cuestión de democracia, hombre, de democracia. ¿Cómo nos va a convocar 5 minutos para que nos traslademos del hemiciclo, donde esa junta directiva, y nosotros fuimos respetuosos de llegar a esa convocatoria? Entonces, más allá de lo que pasó después, porque nosotros argumentamos que evidentemente había una imposibilidad de que la junta directiva provisional no estuviera allí, porque no estaban, aun y cuando nos habían convocado, y haciendo uso del artículo constitucional, pues elegimos otra junta directiva que al final eligió una junta directiva en propiedad, con el resultado que nuestra junta directiva la preside el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro. Más allá de los argumentos, porque yo la estoy apoyando y yo creo que tengo la razón y el derecho, aquí hay una cuestión que, porque el abogado Rodríguez ha argumentado la ley, y yo soy profesor, afortunadamente, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el derecho constitucional ya no se enseña como se enseñaba hace 50 o 100 años. Hay conceptos ciudadanos y ciudadanas de mi país que son incorporados al derecho constitucional, como es el concepto no solamente de legalidad que ha argumentado el abogado Rodríguez, sino que usted en el derecho constitucional moderno debe entonces agregar los conceptos de legitimidad de origen, de legitimidad de ejercicio. Eso es el moderno derecho constitucional. Y yo no voy a decir, digamos, nada nuevo. Es un hecho que el pueblo hondureño mayoritariamente está reconociendo a Luis Redondo como presidente, y eso le da, más allá de la legalidad, que creo que las dos juntas directivas tienen cosas positivas, cosas negativas, y en eso comparto la opinión jurídica de la Conferencia Episcopal. Más allá de las debilidades y fortalezas que podamos tener las dos juntas directivas, hay un concepto que me gustaría dejar claro, y es la legitimidad. Y esa legitimidad, ya sea de origen o de ejercicio, la está dando el pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere a Luis Redondo. Y alguien me va a decir, pero es que los números son claros en el Congreso Nacional de la República. Sí, esa es parte de la legalidad, pero la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio la tiene, digamos, la junta directiva que encabeza Luis Rolando Redondo Guifarro. Entonces, más allá de esos conceptos, que por no ser esto una clase de derecho constitucional, no me voy, digamos, a imbuir en eso, lo importante es que programas como este tiendan puentes. Este es un problema político, y los problemas políticos se deciden políticamente, no judicialmente. Así que me parece que yo voy a abogar, por respeto al pueblo hondureño, que ambas juntas directivas, y la junta directiva que apoya a Luis Rolando Redondo Guifarro,
pues estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a sentarnos en una mesa, estamos abiertos a que ambas juntas directivas podamos exponer nuestras convergencias, nuestras divergencias y llegar a una solución. Pero sobre todo, hay una presidenta, Xiomara Castro de Zelaya, que tiene la legalidad y la legitimidad del pueblo hondureño. Hagámosle el favor en el Congreso Nacional de la República que pueda gobernar con esa legitimidad que le dio el pueblo hondureño. La presidenta Xiomara Castro en ningún momento está interviniendo en otro poder del Estado, solamente ha hecho acopio de esa legitimidad, de ese mandato que le dio, ese 1.700.000 votos, de decir queremos ese acuerdo y usted ha dado la palabra y usted lo cumple. Y de esa manera nos ha propuesto eso en el Congreso Nacional y nosotros hemos acogido. Abogado. Bien, yo quiero decirle, abogado Barrios, no me gusta a mí sacar al público cuestiones de orden académico, pero yo quiero decirle que yo tengo un posgrado en Derecho y tengo un doctorado también. Y le puedo decir con propiedad que no doy clases en una universidad porque no tengo tiempo para eso. No es porque usted crea que está frente a un tinterío que salió de la facultad y nunca más agarró un libro. No. Le voy a explicar a usted qué es la legitimidad de origen porque tal vez usted está enseñándole equivocadamente a sus alumnos. La legitimidad significa el carácter de legítimo. Un acto, una autoridad, tiene legitimidad cuando su origen es legítimo. Eso significa la legitimidad. Pero desde el punto de vista sociológico, la legitimidad se refiere a la aceptación que un pueblo tiene de sus autoridades, porque han sido electas de forma correcta, como lo señala la Constitución. La presidenta Xiomara Castro tiene legitimidad de origen porque fue electa por 1.700.000 votos para ser presidenta de la República, pero la Constitución no dice que el presidente va a decidir quién va a ser el presidente del Congreso. ¿De dónde deriva la legitimidad de origen de los diputados? De la misma elección en que se va a elegir a los alcaldes y al presidente de la República. O sea, para saber si esta directiva de Jorge Calix tiene legitimidad de origen, tenemos que irnos atrás, al 28 de noviembre del 2021, que fue donde el pueblo los eligió. No los eligió una turba ahí abajo del Congreso Nacional. Eso no vale nada. Eso tampoco es legitimidad. Fíjese que dice, a propósito de las tomas en el Capitolio, hay un estudioso que dice que hay que proteger al pueblo, hay que proteger, dice, la democracia del pueblo, de las turbas. Eso no es democracia, eso no es legitimidad. Más bien, esa es una distorsión de la democracia. Y cuando usted plantea esa teoría, usted está faltando a la verdad. Usted está engañando a la gente y usted está dándole una mala asesoría a la presidenta. Para que usted deslegitime o señale de ilegítimos a esos 17 diputados, váyase a las votaciones del 21 de noviembre, porque ahí está expresada la voluntad del pueblo. Usted no me puede decir que los 44 diputados del Partido Nacional no son legítimos. Claro que hay un pueblo que votó por ellos y tenemos que respetar a ese pueblo que les dio el voto. Usted tampoco me puede venir a decir que los 22 diputados del Partido Liberal no tienen legitimidad de origen. Y usted sí. O sea que ellos no, pero usted sí. Y no fueron electos con la misma planilla en la misma elección. Entonces, olvidémonos de esas teorías que aquí eso no es cierto. Esa es una falacia la que usted está planteando y usted lo sabe. La legitimidad de origen del Congreso Nacional como poder soberano, como poder independiente, se decidió el 28 de noviembre del 2021. El pueblo dijo, el Congreso es de la oposición y la presidenta es del libre. Mire lo que sucedió con Trump. El Congreso, el Estados Unidos, el pueblo votó por el Partido Republicano para la presidencia, pero le dio
el Congreso a la oposición. Y Nancy Pelosi estuvo 4 años peleando con Trump. Le promovió 2 impeachment. Y al final ella salvó la democracia en Estados Unidos. ¿No le parece a usted que un Congreso independiente puede salvar la democracia en Honduras? ¿No le parece que eso es más valioso que estar defendiendo teorías falsas? ¿No le parece que usted, que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que le respetaran sus derechos, ahora quiere desconocer los derechos de esos 17 diputados? Yo creo que debemos de ser consecuentes, abogado, y hablar con la verdad. Le contesto, abogado. Hay verdades abogado, porque usted me hizo una absolutas, pregunta, le contesto. Hay medias verdades y hay verdades aparentes. Le contesto, abogado, porque Sí. usted me hizo una pregunta. Mire, primero, no se trata de que ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. O sea, yo no he dicho que desconozco a los compañeros, a los 128 diputados. Eso no es cierto, yo no he dicho eso. Dije que el Partido Nacional tiene 40 diputados. Dije que el Partido Liberal tiene 22 diputados. Dije que el Partido Salvador de Honduras tiene 10 diputados. Entonces, eso sí es falaz de su parte, poner en mi voz como que yo he dicho cosas que no es cierto. Mire, las legitimaciones es un tema importante en el derecho constitucional moderno. Eso no es una falacia, como usted lo dice. Y yo no estoy diciendo que he asesorado a la presidenta Xiomara Castro, tampoco lo he dicho. Entonces, a mí me parece, lo que he dicho es que los 50 diputados del Partido Libertad y Refundación, en principio, estábamos vinculados con un mandato que le habíamos dado en una asamblea general a la presidenta Xiomara Castro, donde le autorizábamos llegar a acuerdos y convenios. Y eso es lo que había dicho yo, y eso es lo que digo y sosteniendo. Por eso estamos, cuando llegamos al Congreso, a la primera sesión, pues aplaudir, acuerpar la propuesta de la compañera Xiomara Castro, que no solamente a lo interno del Partido Libertad y Refundación había tenido ese mandato, sino que ese 1.700.000 votos respaldaba, diciendo, me parece que el convenio que han hecho las dos partes, estoy hablando del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras y el Partido Pino Social, es correcto. Y aquí lo respaldamos. Y eso mismo es lo que dijo Xiomara Castro. Yo propongo, en virtud del acuerdo, esto, pero éramos nosotros, o somos nosotros, la bancada del Partido Libertad y Refundación y la bancada del Partido Salvador de Honduras, quien vamos a honrar con un concepto que se llama moral política, de que los pactos se cumplen tal como se han firmado, y tal como ha dicho la presidenta, di mi palabra y lo voy a cumplir. Eso es lo que, esa es la libertad y eso es la legitimidad de ejercicio. Y para que no confundamos al pueblo hondureño, por eso dije no voy a ahondar con estos conceptos jurídicos, porque me parece que es faltarle respeto al pueblo hondureño. Mire, Hitler en la Segunda Guerra Mundial llegó al Bundestag, al Congreso de Alemania, por la vía legal, como hemos llegado los 128 diputados. Pero la legitimidad de ejercicio, en cuanto aprobaron la ley de segregación contra la comunidad judía, eso deslegitima su legitimidad de origen con la libertad o su legitimidad de ejercicio. Eso no era totalmente legal, humano. Igualmente el apartheid fue legal en Sudáfrica, pero cuando el Congreso en Sudáfrica aprueba el apartheid, pues pierde la legitimidad de ejercicio. Tenían legitimidad de origen, pero perdieron con sus actuaciones su legitimidad de ejercicio. Cuando usted hizo un compromiso, cuando la bancada de los 50 del Partido Libertad y Refundación hicimos un compromiso de cumplir nuestra palabra, independientemente que seamos bancada mayoritaria, por supuesto que estamos legitimados para estar en el Congreso Nacional. Pero cuando desconocemos el acuerdo y la palabra empañada,
perdemos nuestra legitimidad de ejercicio. Eso es lo que yo he establecido. Sencillamente, los que estamos con Luis Redondo, los que estamos empeñados en cumplir la palabra, simplemente creemos que estamos en la legitimidad del ejercicio de la voluntad del pueblo hondureño. Estoy hablando de nosotros, sin referirme a los otros compañeros que no piensan como nosotros. Respetuosamente, abogado Rodríguez. Bien, yo pienso que, diputado, me gustaría que me contestara con toda honestidad una pregunta. Usted sabe que sí, en la sesión de Calix habían 75 diputados propietarios que lo eligieron a él. Y yo no quiero que, porque usted sabe que es ilegal, ustedes no podían sustituir esos diputados propietarios que estaban con Calix por suplentes. Tampoco podían sustituir la bancada del Partido Nacional ni del Partido Liberal. Entonces yo quisiera que aquí, frente al pueblo hondureño, usted debe tener el acta de esa elección o la lista de diputados. Aquí frente al pueblo yo le quisiera que me conteste con toda honestidad cuántos diputados propietarios eligieron a Luis Redondo. Abogado Rodríguez, quien nos había convocado a esa sesión el día domingo es la Junta Directiva Provisional del diputado Calix. Y nos había convocado a las 7 de la mañana en el Congreso Nacional de la República. Y nosotros atendimos esa convocatoria y estuvimos ahí a las 7 de la mañana. Estuvimos como una hora y está la prensa de testigo y el pueblo hondureño. Y a las 8:10, 8:15 de la mañana, frente a la imposibilidad de que no estaba la Junta Directiva Provisional, que nosotros la estábamos reconociendo en ese momento, pues decidimos, tal como lo establece la Constitución de la República, porque alguien puede decir es que no estaba instalado el Congreso Nacional, pero el mismo artículo constitucional tiene una parte, o sesiones del Congreso Nacional. Entonces, esa era una sesión del Congreso Nacional de la República. Nosotros decidimos, en base a ese artículo constitucional, constituirnos como Junta Directiva y elegir al presidente del Congreso ante la imposibilidad que no estaba la Junta Directiva Provisional. Sí, usted contésteme, así como me hace una pregunta, yo le pregunto, ¿le parece usted honrado, legal, que si nos habían convocado a las 7 de la mañana y a las 8:15 se lanza una nueva convocatoria, a las 8:15 de la mañana, para que estemos 5 minutos después en Zambrano, nosotros nos íbamos a trasladar en 5 minutos cuando el presidente Calix, el compañero Calix, diputado, ya estaba y había llegado en un helicóptero, no sé cómo llegaron los otros compañeros, pero ya estaban ahí. Sí, aquí hay una mala intención. Por eso digo, más allá del aspecto jurídico, esta es una cuestión política. Y digamos, estar diciendo quién es legal o ilegal, quién tiene más legalidad o menos legalidad, aquí se trata de que la presidenta Xiomara Castro ya está en el ejercicio de sus funciones, que necesitamos que ese paquete que ella anunció el día de la posesión llegue al Congreso Nacional y comencemos a ejecutar ese mandato del pueblo hondureño que tiene la presidenta Xiomara Castro. Para eso necesitamos tender puentes. Usted y yo creo que podemos tender puentes este día en el programa Frente a Frente junto con Renato para que las dos juntas directivas de un solo Congreso Nacional se sienten, pongan en la mesa sus convergencias, sus divergencias, porque me parece que aquí el gran perdedor es el pueblo hondureño y los responsables somos la clase política que estamos en el Congreso Nacional. Mire, diputado, ¿sabe qué pasó y por qué no fueron los compañeros? Usted sabe que cuando sucedió el hecho, la presidenta puso un tuit que decía se consumó la traición. Dijeron otros por ahí, llamamos a las bases de Libre a tomarse el Congreso para evitar el robo de los narcotraficantes del Congreso. Narcotraficantes llaman a los 17 diputados, a los 44 del Partido Nacional y a los 22 liberales. Pero con esos narcotraficantes, liberales y nacionalistas, quieren hacer junta directiva. El siguiente día me consultan, ¿podemos ir a esa sesión? Si ustedes van a esa sesión nos van a matar.
Porque esa es la realidad, Renato. No había ambiente para hacer reunión ahí, porque ya el Congreso estaba tomado, desde toda la noche anterior había viajado gente de todo Honduras. Y esa gente no está ahí para tirarle flores a los diputados. Usted sabe para qué estaban, ¿verdad? Y usted sabe lo que pudo haber ocurrido. Con eso se evitó que quizás esos compañeros que todavía están encerrados ahí, ahorita quizás estuvieran muertos, si hubieran llegado al Congreso. Entonces usted hubiera dicho, señores, como un profesional muy responsable y muy ecuánime, no convoquemos al pueblo al Congreso, porque esto se va a desbordar, se van a desbordar las pasiones, porque ellos no entienden lo que está sucediendo. Usted y yo sí lo entendemos, los diputados lo entienden también. Entonces se trata de dialogar. Usted sabe que había una imposibilidad de ejecutar esa reunión y usted sabe perfectamente que no tienen los 65 votos, porque imagínese que Libre ahora solo tiene una bancada de 33, ya no pueden contar con los 17, no pueden contar con los votos del Partido Nacional ni con votos del Partido Liberal. ¿Con qué votos usted piensa elegir esa bancada? Entonces, esa es la realidad. Rodríguez, dígame. Fíjese que no voy a compartir la expresión que usted acaba de decir de que el pueblo no entiende lo que está pasando. Si hay alguien que tiene claro lo que está pasando en el país, es el pueblo. Ese 1.750.000 votos que recibió Xiomara Castro el 28 de noviembre significa que el pueblo hondureño tiene claro lo que ha pasado en Honduras. Significa que el pueblo hondureño no quiere más inconstitucionalidad en el país. Significa que no quiere más corrupción. Significa que la clase política y sobre todo de la presidencia de la República no se ligue con actos de narcotráfico. Significa que el pueblo hondureño ha entendido bien que el dinero público es para invertirlo en salud y en educación y no para mandarlo a cuentas particulares. Yo no estoy de acuerdo en decir que el pueblo hondureño no entiende lo que está pasando. Eso precisamente es el concepto de derecho constitucional que se llama legitimidad de ejercicio. Si hay algo quien tiene claro lo que está pasando en el país es el pueblo hondureño. Por eso yo empecé diciendo y pidiendo disculpas a nombre de la clase política representada en el Congreso Nacional de la República, porque el gran perdedor es el pueblo hondureño que entiende lo que está pasando, que tiene que salir a trabajar de manera honesta todos los días y nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. Yo no voy a seguir echando leña al fuego aquí, sino que voy a tender puentes para que ambas juntas directivas, como lo ha dicho el presidente Redondo del Congreso Nacional, se puedan sentar a dialogar y lo más pronto posible podamos trabajar con la agenda de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Bueno, yo pienso que si hay personas que tienen un compromiso con el país, abogado, y usted lo sabe, y si hay personas que le van a garantizar en ese Congreso al pueblo hondureño de que no van a haber actos ilegales, de que no se van a violar los derechos humanos, de que no se va a perseguir a la gente, de que no se va a tolerar el narcotráfico, que no se van a hacer todo lo que se han venido haciendo desde el golpe de Estado, de que que la policía no va a andar matando gente, de que la policía no va a andar persiguiendo gente, esos son esos 17 diputados que tienen ahí encerrados de Libre, porque por eso nosotros hemos andado 12 años luchando. Y no me venga a decir que luchamos 12 años contra el oprobio en este país para después ahorita venir a decir que porque no aceptan a Redondo es que ya son narcotraficantes, es que ya son delincuentes, es que ya son todo lo que usted quiera. No, eso no puede ser así. Que una persona, después de que hemos andado 12 años pero con si ustedes, permítame, usted va a deslegitimar a esa gente. Si usted se fija. Abogado, discúlpeme. Abogado Rodríguez, si usted se fije, yo no me he referido en esos términos a los compañeros. Lo está diciendo. Cáliz, Beatriz y prácticamente los otros lo está diciendo. De mi boca no lo dice. Va a salir una cuestión. Pero cuando usted dice, yo no me he referido en esos términos a ellos. Cuando yo usted lo que dice, estoy diciendo es que usted no puede pactar con la facción de 44 diputados que representan esos valores y que precisamente el compañero Cálix y los otros compañeros pasaron, y yo lo reconozco de manera decidida, atacando el narcotráfico, la ilegitimidad. Yo lo reconozco en ello. Pero usted no puede sustentar su presidencia pactando con ese partido, con los 44 votos que representan los 10 años de dictadura del país y que el pueblo hondureño el 28 de noviembre los rechazó.
Eso es lo que estamos criticando al interior del Partido Libertad y Refundación. Bueno, entonces, abogado, si usted no va a pactar con esos 44, ¿cómo va a hacer reformas constitucionales que necesitan la mayoría calificada? Si usted no va a pactar con el Partido Liberal, ¿cómo va a hacer la mayoría? Y si usted no va a pactar con los 17 disidentes de Libre que ya se fueron y que probablemente no regresen, ¿cómo piensa usted con una bancada de 33 diputados y 10 de Narrala con 43, cómo va a hacer usted si usted es un hombre que su santidad no va a pactar con ese tipo de gente? Entonces yo quiero, porque estamos en política y como usted me está diciendo de que la moral en la política, por eso yo le digo, es bien difícil mezclar moral y política, porque en el fondo no existe, porque en el fondo usted sabe que cuando usted va a ir a buscar a esa gente, para eso usted está haciendo un acto inmoral. Si usted le llama al diputado Saavedra a que lo acompañe allí en esa directiva y que esté con usted, no me diga que eso es moral, que usted está actuando de forma moral. Usted sabe qué lugar ocupaba y a mí me alegra que él haya finalmente estar de este otro lado, pero usted no me puede decir que eso es moral. Yo sí le puedo decir que en el 2013 y el 2017, donde estaba el Chele Castro, por ejemplo, en San Pedro Sula, que casi lo matan. Yo sí le puedo decir dónde estaba Ramón Soto. Yo le puedo decir dónde estaba cada uno de mis compañeros, de esos 17 de Libre. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces, abogado, es que son dos cosas diferentes, si nosotros mezclamos, abogado. Sí. En este momento, yo no estoy negando que en un momento determinado nosotros tengamos que sentarnos con los compañeros del Partido Liberal y el Partido Nacional para realizar una mayoría simple, una mayoría calificada de 86 o una mayoría calificada de 3/4, que son las dos mayorías calificadas que tiene la Constitución de la República. Por supuesto que ese es el Congreso, pero una cuestión es que yo quiera ser presidente, digamos, saltándome el mandato del partido al cual pertenezco, del Partido Libertad y Refundación, faltando a la palabra empeñada que yo misma se la otorgué a una Asamblea General a la Presidenta y pactando precisamente con lo que pasé criticando 10 años antes. Llegar a ser presidente del Congreso Nacional pactando con los que yo critiqué es faltar a la moral política. Y eso no quiere decir que yo en el futuro no pueda sentarme para buscar consensos y llegar a las mayorías que establece la Constitución de la República para sacar la agenda nacional. Vuelvo a insistir, lo más importante en este momento es tender puentes para que ambas juntas directivas se sienten. Yo vuelvo a establecer, rescatemos el mandato del pueblo hondureño, rescatemos ese 1.700.000 votos que le da legitimidad a la presidenta Xiomara Castro. Está lista para mandar el paquete de reformas al Congreso Nacional y saquemos cuanto antes, digamos, ese mandato que representa Xiomara Castro y esos grandes proyectos para que Honduras vuelva a ser Estado de Derecho y para que Honduras vuelva a ser República. Bien, abogado, yo lo que le pediría a usted como abogado, respetuosamente, es que respeten esa bancada del Partido Nacional y respeten esa bancada del Partido Liberal y respeten a esos diputados 17 propietarios y no digan que tienen quórum. Reconozcan que solo tienen 33 o 43 diputados y con esos 43 diputados hagan las leyes que quieran. Pero ustedes saben que el resto de los diputados propietarios están en otro lado. Entonces, eso es lo que yo quisiera que usted entendiera, que si usted es respetuoso de la ley, que si usted va a encaminar a este país por una nueva realidad política, usted necesariamente necesita de las otras fuerzas políticas. Usted necesita sentarse con los nacionalistas, con los liberales, con todos los representantes de los partidos políticos y decirles, señores, necesitamos por este país eliminar las sedes, la ley de secretos. Yo pienso que hablando se entienden las personas, pero no me diga usted que con 43 diputados va a lograr eso, abogado, porque usted sabe que eso no es cierto. Y usted sabe... No, estamos de acuerdo, abogado, sí, que platicando el Parlamento es hablar. De hecho, estuvimos los 128 diputados en esa primera sesión preparatoria. Esos 128 diputados eligieron
una junta directiva provisional con todos los vicios que nosotros acabamos de señalar, pero sin embargo nosotros atendimos esa convocatoria para estar el domingo 25 para la elección de la junta directiva en propiedad. No llegaron los compañeros. Me parece, digamos, que sigamos hablando por qué llegaron o no llegaron o porque nosotros estábamos presentes. Digamos que no lo merece el pueblo hondureño. En este momento hay una realidad, hay un solo Congreso Nacional, pero hay dos juntas directivas. Por supuesto que yo apoyo y yo le he dado mi voto de confianza a la junta directiva que preside el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por supuesto. Pero estamos abiertos a que la junta que preside el compañero Calix, la compañera Beatriz y los otros compañeros diputados y diputadas al Congreso Nacional, por el bien del pueblo hondureño, para estar a la altura de ese pueblo hondureño, nos podamos sentar. Luis Rolando Redondo Guifarro está abierto a sentarse, a dialogar y digamos, lo más pronto posible, superar este impasse que no permite, lo más importante, sacar la agenda que ya tiene la presidenta Xiomara Castro. Bueno, abogado, yo creo que ya estamos acercándonos a puntos de encuentro. ¿Usted aceptaría que se sienten las dos juntas directivas en el Congreso? Y ahí se puede hacer una elección simbólica. Y si la mayoría dice queremos a Calix, tendrían que respetarla. Y si la mayoría dice queremos a Redondo, pues va a ser Redondo el presidente. Pero que lo decidan la mayoría de los diputados, porque son 128 diputados y ahora, abogado, es que hay una situación. Desde el 23 de enero ya hay un Congreso. Ahora no se puede elegir una nueva junta directiva a menos que renuncie, porque la Constitución no prevé qué pasaría con la situación que estamos ahorita. La Constitución no le dice que el presidente del Congreso se elegirá el 31 de enero. No, dice la Constitución que es el 23 de enero. Pero bueno, nos vamos a una reunión con las dos directivas allá y después de un amplio debate de los diputados, sin patadas voladoras, sin nada, como personas civilizadas, profesionales en su mayoría, se vayan a una votación y que liberales, nacionalistas y libres decidan quién va a ser su presidente, porque el acuerdo ya es una cuestión, es arqueología jurídica, ese acuerdo va a quedar para los estudiosos, ¿verdad? Y nos va a quedar como una gran experiencia a los políticos para que en las futuras elecciones no hagan esas cosas porque realmente no son correctas, ¿verdad? Ahí está el problema. Vamos a escuchar a Ramón Barrios. Si ese escenario que está planteando el abogado Adalid Rodríguez, que es el representante, no solo es profesional del derecho, es el que representa legalmente el abogado a los diputados disidentes. Por eso en la rotulación se quedan cortos ahí. Adalid Rodríguez, profesional del derecho, no. Él es el que representa a esos diputados disidentes. Y le pregunta al diputado Barrios, hagamos una nueva sesión y ahí decidamos quién tiene la mayoría, si Redondo o Calix. Está claro que eso no lo ha aceptado Redondo ni Salvador Narrala. Ese escenario se viene planteando desde hace varios días. Y Redondo ha dicho no, Narrala ha dicho no. Por eso es que esto no se dilucida todavía. Pero vamos a escuchar al abogado Barrios, solo que después de la pausa comercial, cuando también con conocimiento de causa el abogado Adalid Rodríguez, representante legal de los diputados disidentes de Libertad y Refundación, dice que ellos están preparando para irse al exilio. Si no es que ya se fueron, dijo hace algunos minutos. No sé si se han ido. No, todavía. Todavía no. Pero que se están preparando para irse al exilio, para irse a Costa Rica porque no tienen garantías para su seguridad personal. Volvemos. De inmediato leemos los mensajes que nos llegan a las redes sociales Frente a Frente HN en Twitter. Dice Miguel Callejas. Buenos días, Renato. Felicidades por su programa. El mismo problema que tenemos los hondureños, una doble moral. Hoy somos y mañana no. Hoy ponemos una denuncia y mañana la quitamos. Es el mismo problema del pacto de caballeros entre Libre y Salvador Narrala. Allí hay gato encerrado. Octavio José Osorio. Excelente ejemplo de cómo se debe debatir. Respeto, inteligencia, argumentos, etc. La solución es volver a elegir la junta directiva.
Rodney enamorado. Bueno, ¿y ese abogado de dónde salió? ¿Pedir protección para diputados electos por el pueblo? ¿Dónde está su popularidad? ¿Por qué el miedo?, pregunta. Otro usuario dice, el presidente del Congreso se llama Luis Redondo y punto. El otro es un usurpador, igual que Juan Orlando Hernández. Eduardo Ulloa. Aunque suene frío, las secretarías o ministerios del gobierno no son agencias de colocación de empleos. Se necesita hacer una reingeniería y profilaxis profundas en las diferentes instituciones y nombrar personas por meritocracia que brinden un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía. Víctor Manuel Pineda. Líderes de ambas partes en conflicto ya deben dejar sus intereses personales y pensar en Honduras. Demuestren sensatez y coherencia. Continuamos. Son fotografías que envían a frente empleados del Congreso Nacional que no se les permite ingresar a sus trabajos en ese poder del Estado. Está ocurriendo hoy lunes en el Congreso de la República. La semana finalizó con estas imágenes y comienza con estas imágenes. Es aquí donde llamamos la atención que debe haber claridad en las políticas públicas, en el aspecto laboral, porque al final estos son ruidos que no solo afean, sino que limitan la buena administración de un poder del Estado como es el Congreso y lo que está pasando en el Ejecutivo también, cuando hay mucha gente protestando porque dicen que algunos ministros ya no les contestan, que hay ministros que les envían mensajes y no responden. Y en el caso de aquellos ministerios que están en poder, digo poder porque los titulares son del Partido Salvador de Honduras, ya algunos activistas de Libre están amenazando con tomarse carreteras, por lo que ha dicho José Manuel Mateu, que la Secretaría de Salud no es una agencia de colocaciones. Estas cosas, aunque se esté comenzando el gobierno, deben resolverse de inmediato, porque los mayores tropiezos de los funcionarios públicos desde el retorno a la democracia está en olvidar las políticas macro para implementar y salir adelante por estar resolviendo los conflictos diarios y cotidianos en los que se ven envueltos sus instituciones. De ahí el llamado para que tanto el Partido Salvador de Honduras, Libre, aclaren con el gobierno cómo será la política laboral de los empleados que no quieren que los destituyan a menos que les indemnicen, pero otros que trabajaron en campaña que quieren ya garantizar un empleo en la administración pública. Empleo que resulta difícil en función de que no hay presupuesto contemplado para contratar personal a menos que se despida, pero el que se despide se debe despedir con indemnización. Son políticas laborales que Libre tiene la obligación con el Partido Salvador de Honduras de arreglarla lo más pronto posible para que no se distorsione lo macro que es gobernar a Honduras para superar los problemas coyunturales y estructurales del país. El abogado Adalí Rodríguez, el abogado Ramón Barrios siguen el debate inmediatamente después de la pausa comercial. Bueno, comentarios finales, abogado Adalí Rodríguez. Bien. Quiero aprovechar, Renato, para contestarle a un usuario que dice, ¿y este abogado de dónde viene? Yo quiero decirle que yo vengo del Bajo Aguán. Yo fui promotor de reforma agraria en el Lina con don Juan Barahona, dormíamos en el mismo cuarto. Estuve encarcelado en la época del general Álvarez Martínez por mi trabajo con las cooperativas allá en el Bajo Aguán. En el 1977 formamos el CODE con el padre Guadalupe Carne y en Tocoa, en la escuela Esteban Guardiola. De ahí vengo yo. Para el golpe de Estado, estuvimos con doña Xiomara en Tocoa, en el Parque Central, andaba ella con el padre Tamayo. En todas las luchas del partido, ahí he estado yo. Ahí han estado esos 17, que ahora dicen que son traidores. Ahí los he visto yo luchando a la par de la gente. Luchando a la par de los que ahora dicen que la política y la moral
son una sola cosa. Aprovechemos mejor, abogados, nosotros como abogados, a que prevalezca el Estado de Derecho, a que digamos la verdad y hablemosle con sinceridad al pueblo hondureño. La política y la moral no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahora tenemos una situación real, legal y práctica. El Congreso Nacional le corresponde al abogado Jorge Luis Calix. Nosotros no queremos definir esto en la Corte, porque estamos más que seguros, 101% seguros que así es. Pero no queremos eso, entonces queremos, resolvámoslo entre libre. El partido necesita ponernos de acuerdo, incluso sentarnos con la facción de Narrala, con el doctor Matios. Doctor Matios, usted está ahí por político, no está como el dueño de su clínica en ese ministerio, entiéndalo. Si usted no va a actuar en consecuencia, pues hay que irse a su clínica, porque allá se va a mandar y hacer lo que quiera. Pero esos puestos son políticos. Y la base de Libre va a demandar lo que tienen derecho a demandar. Y los 17 diputados de Libre están demandando su derecho a elegir y ser electos. Y ese derecho les corresponde. Y si no se lo quieren dejar arrebatar, y ahora lo tienen y lo tienen que defender, y si no, el otro camino, nosotros retiramos ya esto, no hay problema. Consíganle, por favor, abogado Barrios, ¿verdad? Hagamos las gestiones para el salvoconducto y que se vayan al exilio, porque esta es la realidad. Estamos valorando ir a Estados Unidos, al Departamento de Estado y al Congreso de los Estados Unidos con la documentación que tenemos, para desde allá buscar cómo por otros medios se resuelva esta situación, que no se puede, si nosotros no la podemos arreglar acá, se va a arreglar de otra forma. Y no por la justicia hondureña, se va a resolver por la justicia internacional, por la comunidad internacional, pero yo pienso que nosotros, antes de cederle esos espacios, resolvamos nuestros problemas entre libres, porque este es un problema interno del partido, pero también necesitamos gobernabilidad, necesitamos que la presidenta empiece, que esos brotes de inconformismo terminen, ¿verdad? Que conste, es un inconformismo de la gente que demanda trabajo justificado, pues tienen 12 años y la esperanza de ellos era y ahora que la ven truncada es una frustración. Entonces, abogado, yo con mucho gusto, como representante legal de los 17, yo le invitaría a usted para que este día nos pongamos de acuerdo y demos los pasos inequívocos para resolver esta situación como debe ser. Pida usted, abogado, a su facción que retiren la gente en el Congreso, eso no se puede. Ustedes no pueden estar intimidando a los 17 compañeros. No es justo, tampoco eso es ético, tampoco eso es moral, tampoco eso es político. Así no se resuelven los problemas, echándole la gente a esos 17 compañeros. No es justo que ellos sufran esto. Usted comparó la actitud de Hitler. Yo le podría decir, si me voy a los extremos, esa comparación. Eso es como cuando lo llevaron a los judíos a las cámaras de gas, a los campos de concentración. Así tienen esos 17 en un campo de concentración. Eso no puede dar. Resolvamos esta situación, abogado, como debe ser, como abogados, como políticos, como lo que usted quiera, como hermanos. Porque si hemos andado desde el golpe de Estado juntos, somos hermanos. Y los pleitos entre hermanos no duran más de una semana. Resolvamos esta semana esta situación como debe ser. Yo invito a la bancada del Partido Liberal, a la bancada del Partido Nacional, que se integren también al Congreso y que ahí, después de la plática, que levanten la mano, que cada quien opine lo que va a opinar y que al final se imponga la voluntad de ese poder del Estado que es soberano, que es independiente, que Honduras es una república libre, que tiene 3 poderes del Estado, que el poder legislativo es un poder soberano, ¿verdad? Y en base a esos principios se debe resolver estas disputas, ahí políticamente. Yo pienso que usted puede hacerlo, abogado, usted puede lograr que se retire la amenaza contra los compañeros en ese Congreso, liberar el Congreso y permitir que ellos regresen. Pero ustedes están llamando a la gente que vaya al Congreso y quieren ir a dialogar. Eso es como que yo le pongo una pistola en la cabeza a usted y le diga, venite, vamos a dialogar. Eso no se puede, eso es inmoral. Y yo creo que Redondo tiene que entender eso. Tiene que entender que al final,
con 10 diputados va a ser bien difícil que imponga su capricho. Entonces, lo mejor es el diálogo, pero en el diálogo tienen que concertar todos, los 33 diputados del Partido Libre, la bancada expulsada, que son 17, más los liberales y más los nacionalistas, y yo creo que ahí hablando es que se entienden las personas. Y ustedes son compañeros, han estado 8 años, usted, bueno, es nuevo, pero es diputado y es una persona con mucha preparación, es un abogado muy respetable, y yo pienso que este es el momento para que usted le demuestre a la sociedad hondureña la calidad de abogado y la calidad de profesional que es. Pero no tratemos de descalificar a unos y calificar a los otros, porque aquí todos andamos en el mismo barco, abogado. Y el mismo virus que afecta a unos, los afecta a los otros, ¿verdad? Entonces, la misma vacuna que le podemos poner a su facción, se la podemos poner a la otra facción, porque es la misma enfermedad, es el mismo virus. No es que unos son traidores y los otros son la Madre Teresa de Calcuta. No. Todos son la misma cosa. Partamos de eso. Entonces no descalifiquemos. A mí no me gusta descalificar a otros. Yo no creo que para triunfar en política y en ningún aspecto de la vida tengamos que llevarnos por encuentro a los demás. No, es con respeto, es con observancia de la ley, es como nos enseñaron en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Esas avenidas de diálogo es lo que el pueblo necesita. Muchas gracias, abogado Adalid Rodríguez. Escucharemos brevemente, ya por cuestiones de tiempo, al abogado Ramón Barrios inmediatamente después de estos consejos comerciales. Nos concluimos con el abogado Ramón Barrios, diputado de Libre en San Pedro Sula. Adelante, abogado. Muchas gracias, don Renato, por la invitación. Número uno, agradecerle al abogado Rodríguez el retiro de la acción de amparo, porque finalmente representa que han entendido que este no es un problema jurídico, sino que es un problema político. No la ha retirado ya observé yo que hay condiciones para retirarla. Es que se reúnan y elijan una nueva directiva. Eso fue lo que yo capté, que la habían retirado, que la iban a retirar, pero no, el retiro está condicionado, abogado. Aquí me lo confirma él. Adelante. Pero aun y cuando con la condición, yo creo que, digamos, en extremi, está reconociendo que puede haber una solución política. Y eso significa que entienden que el problema no es jurídico. Yo creo que el pueblo hondureño no merece que un problema eminentemente político lo llevemos al terreno jurídico. Esto es lo primero. Segundo, que lo más importante aquí es pedirle disculpas al pueblo hondureño, porque la clase política, sobre todo nosotros que estamos en el Congreso Nacional, no hemos estado a la altura de las circunstancias del mandato que otorgó el pueblo hondureño el 28 de noviembre a la presidenta Xiomara Castro. Que la presidenta Xiomara Castro ya está en el ejercicio de sus funciones, que nosotros, los diputados del Partido Libertad y Refundación, lo único que estamos haciendo es respetar la palabra empeñada que dio Xiomara Castro por un mandato expreso de la Asamblea General del Partido Libertad y Refundación. Creo que los acuerdos, la palabra empeñada se respeta. Esa es la filosofía política, la moral política que creemos los compañeros que estamos respaldando al presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo Guifarro. Y por lo demás, más allá del problema, tender puentes para que se reúnan lo más pronto posible ambas juntas directivas y podamos llegar a acuerdos que superemos, digamos, eso más rápidamente, es fundamental, para que comencemos a materializar la agenda de la presidenta Xiomara Castro. Mañana estamos convocados por el presidente Luis Rolando Redondo Guifarro a partir de las 2 de la tarde, mañana martes en el hemiciclo, y vamos a comenzar a aprobar la agenda y los proyectos de ley que nos está enviando la presidencia. Sí, buenos días y muchas gracias. Buenos días, abogado. Hoy envió un proyecto para reformar la ley de la industria general eléctrica y materializar el cumplimiento a más de 1 millón de hondureños que consumen hasta 150 kilovatios, no paguen la energía. El decreto para reformar la ley general de la industria eléctrica para que 1.335.000 familias en pobreza tengan energía gratis, 150 kilovatios. Lo enviaré este día para su aprobación al Congreso. Bueno, vamos a ver porque esto está que arde y ojalá que se enfríe con diálogo, con consensos. Gracias, abogado Barrios, gracias,
abogado Rodríguez. A todos, buenos días.